Situación penitenciaria. Asamblea Nacional discute la muerte de 68 personas en comandancia de Poli Carabobo. Garantías. Presidente Maduro asegura que el petro es un éxito como instrumento de contraofensiva económica. Rechazo a la violencia. Comando de campaña de Henry Falcón cuestionó incidentes durante caminata en Catia. Suceso. Incendio ocurrido en los galpones de Corpo Miranda dejó cuantiosas pérdidas materiales. Alerta. Diputado José Guerra afirma que Venezuela corre riesgo de perder el crédito externo. Siguen con vida. Revelan prueba de vida de periodistas ecuatorianas secuestrados en frontera con Colombia. Bujías. Venezolanos comandan triunfos de sus equipos en la Gran Carpa. Polémica. Channing Tatum y Jenna Dewan se separan. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes. Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia a esta hora. De inmediato comenzamos. La Asamblea Nacional rechazó la agresión que sufrió este lunes el diputado Teodoro Campos en Catia durante un recorrido del precandidato presidencial Henry Falcón. Manuel Covela se encuentra en vivo en la sede del Palacio Federal Legislativo y nos amplía la información. Manuel, buenas tardes, te escuchamos. Así es, Milagros, saludos y buenas tardes para todos. La sesión de la Asamblea Nacional hoy comenzó precisamente haciendo mención al hecho que se produjo este lunes en horas de la tarde durante el recorrido que realizaba el candidato presidencial Henry Falcón, y en ese hecho pues resultó agredido con un impacto en la cabeza el diputado Teodoro Campos, quien es parte del partido Avanzada Progresista, una de las organizaciones que está apoyando la candidatura de Henry Falcón a la presidencia de la República. La propuesta del acuerdo de rechazo que fue aprobado aquí en la Cámara fue hecho por el diputado Macario Gonzalo, quien precisamente es el suplente del diputado Teodoro Campos. La posición de la Asamblea Nacional fue expuesta al hemiciclo por el presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa. Veamos. Expresamos nuestra solidaridad al diputado, al colega, al amigo Teodoro Campos y a su familia, así como a sus compañeros de lucha política. Igualmente instamos a la Comisión de Política Interior a que abra una investigación sobre estos hechos e informe a la Cámara sobre el resultado y el establecimiento de las responsabilidades del caso en relación a esta. Bien, entonces era parte de la resolución que tomó la Asamblea Nacional en torno al caso del diputado Teodoro Campos, quien, según ya informaba ayer en horas de la noche, el propio candidato Henry Falcón sufrió un traumatismo cráneoencefálico y está recluido en el hospital militar. Uno de los primeros puntos aquí en la sesión de la Asamblea Nacional también es tratar el caso de la comandancia de la Policía de Carabobo, donde la semana pasada fallecieron 68 personas, 66 reclusos y 2 mujeres durante un motín que se produjo en ese centro penitenciario. Aquí hay varios de los familiares de los reclusos fallecidos y nosotros, previo a la sesión de la Asamblea Nacional, pudimos recoger el testimonio de una de las esposas de uno de los presos fallecidos en el motín de la Policía de Carabobo. Veamos. Había una requisa. Eso es lo que ellos nos dijeron vía telefónica. Mi esposo me llamó a las 7:22 de la mañana, todavía estaban con vida, hasta las 7:10, hasta las 8:15 tuve comunicación con él, que fue la última llamada que me hizo. Me dijo que ellos querían entrar a los calabozos, que estaba el exigimos que sean exhumados los cuerpos. Me dijo, mamá, mira,
Bien, entonces parte del testimonio y las exigencias que estaba realizando esa persona. Ella se llama Vilca Fernández, que es esposa de uno de los presos fallecidos, uno de los 28 personas que perdieron la vida durante el motín que ocurrió el pasado miércoles 28 de marzo en uno de los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo. Está a punto de comenzar el debate de ese caso aquí en la Asamblea Nacional y todos los detalles los presentaremos a todos ustedes en la emisión estelar de Noticiero Venevisión. Por ahora, devolvemos el pase al estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Continuamos con más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que la criptomoneda venezolana, el Petro, es un éxito como instrumento de contraofensiva económica. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional destacó que la moneda digital está concebida como motor principal para impulsar los 15 motores de la agenda económica. Esto a fin de activar y desarrollar la economía del país. Aseguró que vienen semanas cruciales, llenas de muchos cambios positivos para la nación, por lo que exhortó a los venezolanos a mantenerse unidos en pro de estabilizar Venezuela. El diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, afirmó que Venezuela corre el riesgo de perder el crédito externo, lo cual se traduce en un default inconveniente para el país. Nuestro compañero Santiago Gutiérrez nos trae la información. Buenas tardes, Santiago, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias, amigo. Buenas tardes. Según el diputado José Guerra, esto afectaría el crédito externo y al mismo tiempo crearía problemas para el financiamiento de la compra de alimentos y medicina, entre otros. Sí, Venezuela tiene ya 4 meses que no paga la deuda externa, la deuda de PDVSA y la deuda del gobierno central. Hay acumulado hasta ahorita 2.400 millones de dólares que no se han pagado y ya los acreedores están inquietos y están buscando cómo pagar. Y este mes de abril se vencen 750 millones adicionales, con lo cual la cifra estaría llegando a 3.100 millones. ¿Cuál es la implicación de que un país tenga en default de la deuda, incumplimiento en el pago de la deuda? Bueno, que se le cierra el crédito externo, no puede acceder a los mercados internacionales, si quiere financiar la compra de medicinas, alimentos, va a tener dificultades, y en el caso del petróleo es más grave, porque nadie le va a prestar a un país y a una empresa petrolera como PDVSA que está en mora con sus acreedores. De manera tal que si esta situación persiste y el gobierno no entiende que tiene que ponerse el día en el pago de la deuda y refinanciar la deuda, es decir, alargar los plazos de la deuda y hablar con los acreedores, con la gente a quien le debe, bueno, la situación puede agravarse porque Venezuela tiene activos en el exterior, tiene una gran refinería o grandes refinerías llamada Citgo en los Estados Unidos y los acreedores pueden tomar esa refinería, esas facilidades de bombas, estaciones de gasolina y la pueden tomar para ello en vista del default y el incumplimiento del pago de la deuda. Bien, palabras del diputado José Guerra. Nosotros naturalmente ampliaremos esta información esta noche también en nuestra emisión estelar. Adelante. Gracias, Santiago. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Elsie Rodríguez, negó que en el país existe una crisis humanitaria y reiteró que esta solo se trata de una construcción artificiosa de la oposición. La constituyente escribió en su cuenta en Twitter que se busca intervenir Venezuela a fin de expropiar las riquezas del país y someter políticamente al pueblo venezolano. Enfatizó que ninguna fuerza extranjera podrá con Venezuela. El secretario académico de la UCB, Amalio Belmonte, manifestó su preocupación ante la deserción estudiantil. Según un informe presentado por la Secretaría al Consejo Universitario, indica que entre 2008 y 2017 la matrícula disminuyó en 15.741 estudiantes. El informe explica que la variación en el abandono de las aulas es de aproximadamente 5% interanual, porcentaje que se mantuvo hasta el periodo 2016-2017, cuando alcanzó 29.1%, lo que indica que un total de 37.443 alumnos dejaron las aulas de la UCB entre 2008 y 2016. De esa cifra, 16.203 estudiantes, es decir, el 43.27%, lo hicieron en los últimos 3 años. En el periodo 2016 y 2018, las facultades que tuvieron mayor deserción fueron farmacia con 48.3%, ciencias económicas y sociales con 44%, agronomía con 41.6%, ciencias jurídicas y políticas con 39.6% y humanidades y educación con 30.3%. En Ecuador, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de sarampión en ese país, exportado por un niño venezolano. Patricio Díaz, de nuestro canal aliado de Coavisa, nos cuenta más detalles en el siguiente informe. Adelante, te escuchamos.
Se trata de un niño de 5 años que llegó al país el pasado 27 de marzo procedente de Venezuela. Pasó por Rumichaca en la frontera norte y llegó hasta Quito. Los primeros síntomas fueron detectados el anterior jueves. Se procede a realizar inmediatamente el aislamiento del caso en un centro de salud y posteriormente es trasladado al Hospital Bacortiz. De inmediato se implementó un cerco epidemiológico tanto en Quito como en Tulcán, que incluyó la vacunación en 1 kilómetro a la redonda del lugar donde estuvo el niño. No se contagió el niño en territorio ecuatoriano, esto que nos hace pensar que el virus todavía no está circulando entre nuestra población, sino el niño se contagió en otro país. Venezuela es el país latinoamericano con más casos de sarampión confirmados, 222. Ecuador tuvo el último caso hace casi 7 años y fue declarado libre del virus. Por eso, como medida de prevención, se dispusieron 1.200.000 vacunas adicionales a las ya existentes. En la madrugada de este martes fue revelada la primera prueba de vida de los 3 miembros del equipo de prensa del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados el pasado 26 de marzo en la frontera con Colombia. En el material de 23 segundos de duración, el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra aparecen abrazados y encadenados mientras envían un mensaje al presidente Lenín Moreno y a las autoridades para que lleguen a un acuerdo para su liberación. Estas nuestras vidas. Solo queremos decirles que nos piden el intercambio de rehenes, de detenidos, los 3 detenidos que ellos piden por nuestras 3 vidas, es lo que ellos piden. Mientras tanto, cada día se multiplica el apoyo a las familias de los secuestrados. Durante este fin de semana, decenas de personas se concentraron en la Plaza de la Independencia para exigir su liberación. Son colegas de profesión que lanzaron la identidad de los 3 integrantes de Diario El Comercio, capturados por grupos irregulares armados en Mataje, Esmeralda, Gigantografía. Amigos, bienvenidos. El constante acoso escolar puede hacer que un niño, niña o adolescente comience a dudar de lo que en realidad son sus capacidades o virtudes. Nuestra medallista olímpica Yulimar Rojas confiesa que aunque su altura y condición atlética ahora son emblemas de su éxito, de niña fueron motivos de burlas. La bicampeona mundial en salto triple con 22 años de edad mide 1,92 m. Los apodos en su etapa escolar siempre incluían burlas sobre su gran tamaño. Yulimar asegura que caminar en espacios llenos de personas le intimidaba y prefería tomar un camino más largo solo para evitar las multitudes. Algunos me decían patigarza, patilarga. Muchas cosas que me hicieron sentir un poco mal. Empecé a sentir pena a la hora de salir, a la hora de estar en la calle, pero siempre tuve una familia que me acogía y me daba el mejor amor del mundo. Me trataban de la mejor manera y esto me hizo sobrepasar cualquier circunstancia de la vida. Su mamá, Yuleisi Rodríguez, asegura que nunca permitió que su hija se dejara aminorar por esta situación. Sí, siempre se metían con ella porque era muy alta y cuando estudiaba los niños pequeños y la más alta del salón era ella y llegaba siempre a la casa y le decía, no hija, tú eres alta porque tú eres alta de naturaleza, no porque tienes que tomar las cosas con calma y bueno, no te hagas mente de porque eres alta, no vas a surgir, tú eres una muchacha que Dios te mandó esa estatura por algo. Tras un camino recorrido en el mundo del deporte con muchos sueños cumplidos y por cumplir, Yulimar recomienda a los niños y adolescentes confiar en lo que los hace únicos, sus capacidades y sueños. Se amen físicamente al 100%, se respeten y se autovaloren de la mejor manera, que no hagan caso omiso a cualquier mal comentario que se haga sobre él, que tú tienes el control de tu vida y tú puedes hacer lo que te propones en la vida
que no hay nada que no hay nada que no puedas lograr si tienes la convicción de hacerlo, que cualquier persona que vea que tú estás logrando lo que te propones y esa persona no puede, va a tratar de ponerte por el piso. Cree en ti, cree en lo que tú eres, cree en lo que sientes y en lo que puedes hacer. Al acoso, sácalo del juego. Diversas asociaciones que han estudiado la compleja problemática del bullying han concluido que el deporte ayuda a generar confianza en los niños y adolescentes. Vale la pena intentar e incentivar a quienes amamos a luchar por sus sueños. Noticiero Venevisión te recuerda, al acoso, sácalo del juego. Un hermoso mensaje para estimular a que crean en ustedes independientemente de sus condiciones y que a veces eso, que parece ser un complejo y causa de burla de otros, es tu gran fortaleza. Así es. Hoy día no solamente es alta, sino grande y una campeona que representa el tricolor venezolano en el mundo. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Extradición en puerta. Fiscalía de Alemania solicita entrega de expresidente de Cataluña a España. Los detalles en breve, ya venimos. La jefa del comando de campaña de Henry Falcón en Distrito Capital, Maribel Castillo, aseguró que los colectivos de Katia fueron notificados previamente de la caminata del candidato presidencial para evitar hechos violentos. Ángel López amplía los detalles. Hola, buenas tardes. Gracias por el contacto. Maribel Castillo también informó que algunos objetos personales fueron sustraídos por varios sujetos durante los actos de ayer en Katia. Esto dijo. Yo tengo aquí la solicitud que se hizo para el resguardo a Policía Nacional. Me reuní el día domingo en el helicoide notificando que nosotros íbamos a hacer una pequeña caminata por el bulevar con el candidato y que nos resguardaran toda la seguridad debido a que yo entregué toda la ruta. Me reuní con muchas organizaciones sociales que hacen vida alrededor del bulevar, que sabemos que no solamente es el colectivo Guaraíra Repano, el que está al lado de donde iniciamos la actividad, en la Plaza Pérez Bonalde, que está su fundación al lado. Nos vimos con la sorpresa cuando yo llego a las 2 de la tarde, miembros de ese colectivo me llevan a su local para que les hablara de por qué nosotros íbamos a invadir su territorio. Me tuvieron como 40 minutos con mucho amedrentamiento. Finalmente, Castillo informó que miembros del comando de campaña de Henry Falcón ya se han reunido con algunos dirigentes del gobierno nacional para evitar que hechos similares se repitan durante la contienda electoral de este 2018. Esta información será ampliada esta noche durante la emisión estelar. Sigan con más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Ángel. La constituyente Noris Herrera aseguró que es lamentable que la Organización de Naciones Unidas no quiera acompañar las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo. No obstante, afirmó que esa no es razón para renunciar a los comicios. Insistió en que el Ejecutivo ha trabajado arduamente para garantizarles a los ciudadanos un proceso transparente a través del cual puedan expresar su voluntad. A través de la Asamblea Nacional Constituyente, como máxima instancia, ¿verdad?, del poder originario del pueblo, nosotros pues las aprobamos. Y en este sentido hemos instado a todos los organismos internacionales a que asistan, a que vengan, a que nos acompañen. Y es lamentable que pues ellos persistan en la idea de no acompañarnos en un proceso tan democrático como son las próximas elecciones del 20 de mayo. Herrera señaló que la participación del opositor Henry Falcón evidencia el carácter democrático de las elecciones. Sostuvo además que confía en la reelección del presidente Nicolás Maduro. El pueblo pues ha dado muestras de que está de acuerdo con las políticas que ha venido implementando nuestro gobierno revolucionario. Por eso, bueno, nosotros desde la Revolución Bolivariana estamos convencidos de que este pueblo nuevamente va a elegir el próximo 20 de mayo a Nicolás Maduro. Que el Plan de la Patria 2019-2025 recoge interesantes aportes del pueblo venezolano. O sea, no es un plan que se construyó desde una oficina con algunos tecnólogos, no es un plan que el pueblo presentó, es el pueblo diciendo cómo quiere que su gobierno en los próximos años maneje el país.
La constituyente hizo un llamado a la comunidad internacional para que cese lo que considera un bloqueo económico contra el país, alegando el daño más grande lo sufren los ciudadanos y quienes no están en funciones de gobierno. La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Elsa Solórzano, destacó que en la Unión Interparlamentaria Mundial se evidenció la preocupación por la inhabilitación de los candidatos opositores y la falta de condiciones para las presidenciales del 20 de mayo de este año. Solórzano explicó que no hay condiciones para las presidenciales y recalcó que el único parlamento reconocido a nivel mundial es la Asamblea Nacional. Sobre el Frente Amplio Democrático, aseguró que involucra a todos los sectores, como lo son universitarios, trabajadores, estudiantes, disidentes del oficialismo. Considera que se puede tener una elección con condiciones. A propósito de las recientes sanciones económicas contra funcionarios venezolanos, el ministro de Educación, Elías Agua, retó a los gobiernos de Suiza, Estados Unidos, Panamá, a mostrar pruebas que lo involucren con actividades ilícitas. Diana Vázquez nos trae el reporte. Buenas tardes, Diana. Gracias, buenas tardes para ustedes y para quienes nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, el ministro Elías Agua asegura que posteriormente su condición como ciudadano se tomará las acciones legales ante estas acusaciones que, según él dijo, tratan no solamente de desprestigiarlo, sino también al Estado venezolano al tratar de acusarlo de narcotraficante y terrorista. Ni cuentas, ni activos, ni tengo visa norteamericana, de manera que son sanciones absolutamente estériles. Yo en el futuro, algún día no seré ministro y me reservaré como ciudadano venezolano de actuar penalmente a quienes me han acusado sin ningún tipo de pruebas de narcotraficante y distribuidor de armas de destrucción masiva. El ministro también rechazó la circulación de un video difundido a través de las redes sociales en las que, según él, se descontextualiza unas declaraciones que habría dado hace 5 años en torno al desabastecimiento de alimentos. Para hacer ver que la dirección de la revolución es indolente frente al pueblo. Bueno, hace 5 años teníamos un sistema de distribución de alimentos, Mercal, Bicentenario, Pedeval, ¿no? Teníamos, no se había desatado esta guerra especulativa, era una situación. 5 años después de una guerra y un ataque permanente contra la economía venezolana, tenemos otra situación. El ministro Elías Agua participó en la entrega de productos del programa Mi Casa Bien Equipada para al menos 100.000 docentes y dijo que la meta es alcanzar los 260.000 durante las próximas semanas. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis informó que la mañana de este martes a las 5:41 se registró un sismo de magnitud 4.7 en Punta de Piedra, estado Táchira. El movimiento telúrico fue localizado a 31 kilómetros al noroeste de Punta de Piedra, con una profundidad de 5 kilómetros. El temblor también se sintió en diversas zonas del estado Mérida, donde usuarios de Twitter reportaron que sus viviendas se vieron afectadas. Funvisis recomienda mantener la calma ante hechos de esta naturaleza que son normales en Venezuela, ya que este es un país sísmico. Con esta información hacemos una breve pausa. A regreso, más información, quédense allí. Comenzamos. En Alemania, la Fiscalía pidió tramitar la extradición a España del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. El Ministerio Público además solicitó que permanezca en prisión al considerar que existe riesgo de fuga. Según un comunicado para la Fiscalía, la acusación de rebelión contempla la celebración de un referéndum contrario a la Constitución, pese a que se esperan enfrentamientos violentos, y considera que su actuación puede ser equivalente a la de alta traición en la Alemania. Nos trasladamos a Brasil, donde el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción, aseguró que quiere ser candidato presidencial, por lo que pidió que le sea devuelta su inocencia. Desde Río de Janeiro, el exmandatario exigió un juicio justo y señaló que no puede ser víctima de una mentira. Este miércoles, la Corte Suprema decidirá si Lula va a prisión o recibe el habeas corpus solicitado por su defensa. En Perú, el presidente Martín Vizcarra juramentó a su gabinete de ministros integrado en su mayoría por técnicos con experiencia en la gestión pública.
El grupo está presidido por el legislador César Villanueva y entre los funcionarios destaca el canciller Néstor Popolicio, quien deberá terminar de organizar la Cumbre de las Américas. En España, la mayoría independentista del Parlamento de Cataluña aceptó que el expresidente Carles Puigdemont pueda delegar el voto como diputado regional. A su juicio, su situación se asimila a los de independentistas en prisión preventiva, a los que sí se les ha permitido esa opción. Puigdemont podría votar en una eventual sesión parlamentaria para elegir un presidente catalán tras las elecciones del 21 de diciembre. En Siria, una nueva tanda de combatientes islamistas y civiles comenzó a salir de la ciudad de Duma, último reducto rebelde de la región de Guta Oriental. La evacuación se produce debido al acuerdo entre la facción del Ejército del Islam que controla esa urbe y Rusia. Los traslados irían a la población de Yarabeluz, en la provincia de Alepo, y controlada por rebeldes apoyados por Turquía. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu canceló el acuerdo alcanzado este lunes con ACNUR para evitar la deportación forzosa de unos 32.000 inmigrantes africanos. La suspensión del pacto, que prevé permitir la estancia de la mitad de estos inmigrantes y trasladar el resto a países occidentales, surge tras críticas de los sectores más derechistas y de su propio partido. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió en Ankara con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan en una visita centrada en estrechar la cooperación económica entre sus dos países. El encuentro se produce un día antes de la cumbre sobre Siria que ambos celebrarán con el jefe de Estado iraní, Hassan Rouhani. En España, un elefante murió y 2 resultaron heridos tras volcarse el camión de un circo en una autopista de la provincia de Albacete. Varios de los 5 elefantes que viajaban en el camión quedaron sueltos en la vía, mientras que los heridos tuvieron que ser trasladados con una grúa por su peso. El suceso se produjo cuando el vehículo adelantaba a otro que circulaba a baja velocidad y el conductor resultó ileso. Y un equipo internacional de investigadores detectó la estrella más lejana jamás observada. El telescopio espacial Hubble localizó a Icarus, un astro 2 veces más cálido que el Sol y que se encuentra a 9.000 millones de años luz de la Tierra. El hallazgo es particularmente interesante porque las estrellas individuales, a diferencia de las galaxias, son difíciles de detectar debido a su tenue luz. La artritis psoriática es una enfermedad inflamatoria de las articulaciones. Es autoinmune y está asociada a la psoriasis. Su signo principal son lesiones en la piel, inflamación y dolor. Afecta de igual manera a hombres y mujeres y si no se trata a tiempo puede llegar a ser incapacitante. Desarrolla lesiones escamosas que se describen como placas en la piel, que son resecas, que pican a veces, que pueden doler un poco, que ciertamente pueden cubrir todo el cuerpo o a veces pueden ser muy discretas, pero la gente que tiene psoriasis que puede desarrollar esta artritis que a veces llamamos una artritis reactiva. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero las zonas más comunes son rodillas, cara, espalda, las palmas de las manos o plantas de los pies. Y sus síntomas son hinchazón, calor, dolor en las articulaciones y dificultad de movimiento y en algunos casos deformación. Que puede causar deformidad y llevar a la pérdida de función ciertamente en los pacientes, que aparte del dolor, los síntomas ¿verdad? De día a día, queremos evitar que el paciente pierda función. El tratamiento ideal para estos pacientes es inyectable, pero ahora existe una nueva alternativa oral que también detiene el progreso de esta enfermedad. Trabaja directamente sobre el sistema inmunológico. Aliviar los síntomas clínicos, ¿verdad? Bajar el dolor, la articulación, para que el paciente tenga menos dolor, rigidez, se pueda mover mejor, evitando entonces también el progreso de la condición y haciendo que el paciente pues, evite la incapacidad en el futuro y se mantenga funcional. Es más común a partir de los 30 años y aunque la artritis psoriática no es una enfermedad hereditaria, sí puede haber predisposiciones genéticas que lo condicionen a padecer esta enfermedad. Por eso es importante que el especialista conozca el historial familiar.
Nuestras redes sociales en pantalla. Soy Joyce Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. En breve, fin de la trilogía. Omar Conce estrenó Mi Habilidad. Los detalles con Cariel y Cuadros en Estrenos y Estrenos. Yo sé que te acuerdas de mí y te mueres por repetir lo que hacíamos. ¿Recuerdas mi habilidad? La tarde de este lunes se registró un incendio en la sede de la Proveeduría de Corpo Miranda, ubicada en el Tambor, municipio de Guaycaipuro. Diana Martínez desde el lugar nos tiene la información. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes, amigos. Así es, el incendio se produjo en la Proveeduría de Corpo Miranda aproximadamente a las 6:30 de la tarde de este lunes. En el galpón había baterías, aceites y cauchos para el sector transporte de la entidad. A través de su cuenta en Twitter, los bomberos de Miranda informaron que 25 funcionarios actuaron acompañados de camiones cisternas para aplacar el fuego que se propagó hasta altas horas de la madrugada. No se reportaron heridos o fallecidos, pues en el momento se desalojaron las familias alrededor y el tránsito fue parcialmente restringido en la zona. Como pueden ver en sus pantallas, se evidencian los daños por la acción de las llamas y están haciendo inventario de las pérdidas. Se desconoce la causa del incendio por los momentos, aunque los bomberos continúan atentos en el lugar, haciendo labores de refrescamiento y esperando maquinaria desde la Corporación de Servicio de Miranda para la remoción de escombros. Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, a través de su cuenta en Twitter, ordenó una investigación sobre el incendio con el fin de determinar las causas. Por tanto, los cuerpos policiales de investigación se encuentran en el lugar realizando la investigación correspondiente. En el mismo tuit, el mandatario regional afirmó que se garantiza la seguridad de los ciudadanos que habitan en la zona. Con esta información retornamos el contacto a los estudios. Amigas y amigos, comenzamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque los venezolanos comandaron las victorias de los Tigres de Detroit y los Astros de Houston en sus compromisos de este lunes. En el caso de los bengalíes, el primer logro de la temporada, y en el caso de los tejanos, su primer triunfo en casa. Iniciamos nuestro recorrido en Comerica Park. Reales ante Tigres, tercer episodio, y Miguel Cabrera que iguala la pizarra con este sencillo productor de una rayita al jardín izquierdo. Ya con la pizarra a favor de Detroit en el quinto, Víctor Martínez amplió la ventaja con este imparable impulsor de par de anotaciones para encaminar el triunfo de los Tigres sobre los Reales 6-1. Martínez bateó de 3-2 con doble y 3 remolcadas, y Cabrera de 3-1. Baltimore ante Houston, cuarto episodio, y Marwin González que conecta cuadrangular solitario por el jardín derecho, primero de la campaña para el de Puerto Ordaz. En el sexto llegó el turno de José Altuve que remolcó otra carrera con doble al jardín derecho. Triunfo 6-1 para los vigentes campeones mundiales. González se fue de 4-1 y Altuve de 5-1. Pasamos al fútbol nacional porque este lunes comenzó la jornada 10 del torneo Apertura de la Liga FUTB. En la capital de la República, Estudiantes de Caracas y Aragua Fútbol Club empataron a un tanto en el campo de la Universidad Santa María. Yonder Silva al minuto 51 adelantó a los académicos, mientras que José Romo igualó el choque al 60. En otros resultados, Atlético Venezuela superó por la mínima a Academia Puerto Cabello y Zulia y Anzoátegui empataron a un tanto. Regresa la Champions. Hoy arrancan los cuartos de final de la competición con par de compromisos de alto calibre. En Turín, Juventus y Real Madrid reeditarán la final de la última temporada con distintos presentes en sus ligas locales. Los bianconeros, punteros del campeonato italiano, no contarán con Mario Mandzukic y Alex Sandro, además de las dudas sobre Miralem Pjanic, Medi Benatia y Federico Bernardeschi. Los blancos, irregulares en liga este año, solo padecerán la baja de Nacho Fernández. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Channing Tatum y Jenna Dewan. La pareja, considerada como una de las más sólidas de Hollywood, anunció su separación.
Channing y Jenna se han separado después de casi 9 años de matrimonio, según una declaración conjunta a la revista People. Ellos explicaron que eligieron amistosamente separarse y aunque sienten que su amor no ha cambiado, es momento de tomarse un espacio y ayudarse unos a otros a vivir la vida más feliz y plena posible. Señalaron que siguen siendo una familia y siempre serán los padres amorosos dedicados a Everly. Los actores también continuarán juntos en la promoción de su más reciente película animada, Smallfoot. Y La Roca reveló que tuvo un episodio de depresión en su vida. En una entrevista con el medio The Daily Express, Wayne Johnson confesó que estuvo deprimido a causa de los problemas mentales de su madre. El actor recordó que tenía 15 años cuando presenció un hecho penoso que marcó su vida. Relató cómo su mamá caminó directo al tráfico y él la salvó. Comentó que lo más loco era que ya ella no recordaba nada. Luego, La Roca afrontó una decepción amorosa y el retiro definitivo de las canchas de fútbol americano. Llegó un punto en el que no quería hacer nada ni ir a ningún lado. Lloraba constantemente, fue la peor época de mi vida, añadió. Sin embargo, la actuación fue uno de los motivos para sonreír y salir adelante. Es el turno de Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, quien presentó el remix de No Te Vas. El venezolano compartió por sus redes sociales que ya está disponible el tema con colaboración de los artistas urbanos Wisin y Noriega. A horas de su publicación en las plataformas digitales, ya cuenta con miles de reproducciones y cientos de comentarios positivos por parte de sus seguidores. Seguimos con Jim Carrey y su debut como artista plástico. El actor utilizó sus redes sociales para hacer tendencia a sus retratos, cuya inspiración son Donald Trump. Las obras fueron aceptadas y obtuvo críticas productivas para el ahora artista. Jim busca mofarse de este personaje a través de sus representaciones y también a través de los mismos expresar su postura política. Para cerrar, los voy a dejar con Omar Caonce y su nuevo video. Con mi habilidad, el artista culmina la historia audiovisual que cronológicamente inició con el clip de ella. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas por su noticiero Venevisión. Recuerdas mi habilidad, como en la cama te ponía a temblar de mí. Te mueres por repetir lo que hacíamos. Recuerdas mi habilidad, como en la cama te ponía a temblar. Al regreso, en entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Eso será en minutos. Ya venimos con más. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, Endrina. Un saludo para ti y toda la audiencia de Venevisión. Es muy importante saber en qué punto estamos hoy, cuando ya se inicia la cuenta regresiva de este proceso electoral del 20 de mayo, en qué fase del cronograma estamos hoy, qué es lo que viene y si hay expectativa del cumplimiento de cada una de las fases del cronograma electoral previsto. Sí, bueno, al día de hoy, Endrina, el cronograma de la elección presidencial y de los consejos legislativos para el 20 de mayo ha venido ejecutándose como ha estado previsto, bueno, en el marco de una elección que es bien sui generis. Debo recordar que de alguna manera ha sido objeto del marco del funcionamiento del Estado. Ha sido de alguna manera invadido en el marco de las competencias que le son propias al Consejo Nacional Electoral. Y cuando hablamos de la definición de los tiempos, de la convocatoria a este proceso del 20 de mayo, bueno, lo primero que uno tiene que señalar es que corresponde a una fecha, a una temporalidad que fueron de alguna manera impuestas vía Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, una vez disipados esos aspectos que corresponden a la definición de los tiempos, el Consejo Nacional Electoral convocó el proceso, definió el cronograma electoral y a partir de ese momento se han venido cumpliendo actividades muy importantes. La primera que quiero resaltar es que este proceso se está celebrando en el marco de acuerdos entre los distintos actores políticos, entre los candidatos que se postularon al proceso electoral y que contribuyen a abonar, por supuesto, las mejores condiciones para que
que precisamente se puedan ir ejecutando cada una de las actividades del cronograma electoral. Ya se cumplió lo que corresponde a la auditoría del registro electoral, con la presencia de las organizaciones con fines políticos, la observación nacional, con auditores externos del Consejo Nacional Electoral. Luego se celebró la auditoría de la base de datos elegibles, que es para el sorteo de los miembros de mesa, el cual también ya se ejecutó, con la presencia activa de los partidos políticos, de los representantes de los grupos de observación nacional, abierto desde el punto de vista para que cualquier venezolano pudiera observar ese proceso y dar entonces ya con ello cumplimiento a la ley y la disposición de más de 1 millón de venezolanos, Endrina, que salieron sorteados para el cumplimiento del servicio electoral obligatorio y que son ellos entonces quienes junto con el Consejo Nacional Electoral, junto con los actores políticos, estamos llamados a cumplir en ese triángulo de la participación con los aspectos para la realización de la elección del 20 de mayo. Rector, hay un tema fundamental, no solamente para los análisis nacionales en materia electoral, sino también internacionales, que es el tema de la legitimidad de este proceso. Ha habido pronunciamiento de algunas naciones quienes aseguran no van a reconocer estos resultados. Yo le pregunto a usted, como rector principal del Consejo Nacional Electoral, si hoy estas elecciones están asumiéndose con las garantías correspondientes, porque también ha habido varios pronunciamientos en torno a las condiciones de este proceso electoral. Sí, te agradezco la pregunta, Endrina, sobre todo porque uno percibe en el colectivo, en el país, un desaliento acerca de, o confusión también en otras partes, acerca de la realización de este proceso presidencial del 20 de mayo de los consejos legislativos. Lo primero que quiero resaltarte es que las condiciones electorales están ahí, están presentes. Cuando hacemos la revisión de estas condiciones electorales y se comparan con los últimos 2 procesos electorales, elecciones regionales, elecciones municipales celebradas el año pasado, bueno, este proceso electoral se asemeja mucho más a las elecciones parlamentarias desde el punto de vista del entorno de las condiciones objetivas del proceso electoral. Y todos conocemos en definitiva qué sucedió cuando, a través de ese proceso electoral, los venezolanos se abocaron precisamente a el llamado del Consejo Nacional Electoral, a la convocatoria de ese proceso y con su participación, bueno, materializaron un proceso importante que fue adjudicado y materializado por el Consejo Nacional Electoral. Es por ello que lo importante y fundamental de cara al proceso del 20 de mayo es la incorporación, es la participación activa de los venezolanos en este proceso electoral. No solo el Consejo Nacional Electoral obviamente tiene la responsabilidad, es el director de la organización del proceso electoral, pero tiene 2 vértices adicionales, por eso te hablaba del triángulo de la participación. Por un lado, los propios actores políticos, quienes están presentes a través de haber materializado sus postulaciones, quienes además ahora tienen un compromiso adicional que corresponde a la suscripción de un acuerdo donde hay algunas de las condiciones de garantías que ya te las voy a mencionar. ¿En cuanto a que al reconocimiento de resultados? No solamente en base al reconocimiento, en base a aspectos tan fundamentales, por ejemplo, en el marco de la campaña electoral, como a la no difusión de cadenas con mensajes políticos, con mensajes claramente políticos en detrimento de los tiempos que tienen los demás candidatos. Bueno, esos son de los aspectos que te decía como parte del segundo vértice de ese triángulo de los actores, de las partes del proceso, pero el rol fundamental, protagónico, y te insisto, con esto lo tenemos los venezolanos, por una parte incorporándose masivamente a través de la notificación, notificándose, capacitándose como miembros de mesa y participando activamente en la jornada del 20 de mayo como miembros de mesa. Y la, pero además de eso, la auditoría de verificación ciudadana que se produce en caliente. Parte de las actividades que cumplen los miembros de mesa, correcto. Pero además de eso, y lo fundamental, a través del ejercicio del voto. No hay forma alguna de que se puedan materializar cambios positivos a través de la crisis severa que vive el país sin que los venezolanos sean titulares y garantes del ejercicio de sus derechos políticos a través del voto. Es esa la herramienta por excelencia, Endrina, y yo les recuerdo, la inacción en nada contribuye, en la inacción el dejar de hacer, el no activarse en razón del ejercicio de los derechos políticos,
insisto, en la inacción en nada contribuye precisamente a aliviar y a contribuir en los cambios que requiere nuestro sistema político, nuestra democracia y el país. Rector, ¿qué le dice usted a los que piensan que no se puede creer en el actual Consejo Nacional Electoral? De hecho, uno de los puntos de debate en torno a la mesa de diálogo cuando se hablaba de este tema electoral era la modificación de los rectores que hacen vida en el Consejo. ¿Qué le puede decir usted a alguien que le dice que no cree en el Consejo Nacional Electoral? Es que el llamado es precisamente, si usted tiene dudas y discrepancias acerca de la administración del Consejo Nacional Electoral, lo que no puede suceder, Endrina, es que entonces el ciudadano deje de ejercer sus derechos políticos, se abstraiga, se separe, se aleje. Precisamente es todo lo contrario. Ahí el venezolano debe exigir más, debe hacerse parte del proceso y hacer observancia de cada una de esas fases. Incorporándose como miembro de mesa, tiene la facilidad de verificar el cumplimiento de cada una de las etapas en uno de los organismos electorales fundamentales como es la mesa electoral. Bueno, a raíz del seguimiento del todo el día del proceso electoral, de la auditoría de ese proceso, la suscripción de las actas correspondientes, bueno, y la sumatoria de que cada una de las mesas tenga la presencia activa de los venezolanos que han sido sorteados a través de este proceso que te mencionaba, contribuye enormemente a que los venezolanos podamos rescatar la confianza en el voto. De eso se trata, Endrina. Es que no debemos olvidar que parte de todo este problema que tenemos de debilidad desde el punto de vista de la organización del proceso y de la legislación electoral nace precisamente de la no participación. La ley electoral vigente es una ley aprobada en el año 2009 en una Asamblea Nacional unicolor o monocolor. ¿Producto de qué? De que sectores políticos no participaron en ese proceso electoral y bueno, ahí están parte de las consecuencias que tenemos una ley electoral que genera enormes desequilibrios y abrió un sinnúmero de discrecionalidades al Consejo Nacional Electoral para la organización del proceso en detrimento precisamente de los aspectos que hoy estamos señalando. Pero frente a estas circunstancias, lo que no puede suceder es que precisamente el venezolano considere que la parte de la solución a sus problemas es el no hacer nada, es el no expresarse. No, yo lo invito a que reflexione, estamos a tiempo a que se involucre en la organización de este proceso electoral, en las distintas fases que se están organizando con la presencia activa de las organizaciones políticas postulantes, a que puedan, como te señalaba, ser parte de los miembros de mesa, ejercer el voto activamente y contribuir con esto al ejercicio pleno de sus derechos políticos y que a su voz sea escuchada a través del voto. El voto, insisto, es el instrumento por excelencia para materializar los cambios que el ciudadano, que el elector está en la búsqueda. Rector, el tema de la observación internacional, usted ha hecho referencia ya en varias ocasiones a la observación nacional, al proceso de responsabilidad que tiene cada uno de los miembros de mesa y también a la capacidad que tiene la sociedad civil de participar en este proceso como garante. La observación internacional ha sido también un tema de debate, incluso se había solicitado a la ONU que enviara una comisión a Venezuela para hacer un acompañamiento. Quiero que me exponga desde el punto de vista de semántica cuál es la diferencia entre un acompañante y un observador internacional. ¿Por qué organizaciones como el Centro Carter dejaron de acudir a los procesos electorales y ahora se delega en la CELA este proceso de acompañamiento internacional? ¿Y cómo se está haciendo hoy ese proceso de acompañamiento? Porque no solamente se trata del día del evento electoral, sino que hay varios tiempos previo al proceso electoral, el día del proceso y posterior. Lo deseable, Endrina, es que la observación electoral sea lo más nutrida posible. Además, quienes tenemos conocimiento de la configuración del sistema electoral venezolano, de cómo funciona cada uno de los aspectos del componente, más bien estamos, como es mi caso, abiertos a que cualquier grupo de emisión o de observación electoral se haga parte del proceso, intercambie las experiencias del caso venezolano y pueda nutrirse o podamos establecer en base a las recomendaciones que se hagan de las distintas misiones, los ajustes que corresponden al sistema electoral. Cuando se planteó el acompañamiento o la invitación que hizo el Consejo Nacional Electoral
a la Organización de Naciones Unidas para que nos acompañara en el marco de este proceso, bueno, lo primero que uno tendría que señalar es que los tiempos a través del cual el propio Consejo Nacional Electoral hace la invitación son muy cortos. Y esto no a instancias del Poder Electoral, sino, como te decía, y es por eso que partí señalándote de un proceso electoral sui generis, en virtud de que parte de quien ejecuta la convocatoria de este proceso electoral precisamente lo hace en usurpación de las funciones propias del Poder Electoral. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer en razón de eso? En definitiva, nos vamos a no ejecutar el ejercicio de nuestros derechos políticos o no vamos a participar activamente a través de esa herramienta del voto en la resolución de nuestros problemas. No, yo creo que es precisamente todo lo contrario, Endrina. Y en este caso, el Consejo Nacional Electoral sigue evaluando la posibilidad, no solo a través de lo que ya suscribió con el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, el CELA, quien de alguna manera ya es un invitado permanente, recurrente del Consejo Nacional Electoral, sino también a través de la invitación directa a distintas comunidades, bien sea se está haciendo contactos con la Unión de Países Africanas, con algunos de los países latinoamericanos, en el marco de que se amplíe precisamente este grupo de observación internacional. Rector, se nos está agotando el tiempo y hay un tema bien importante que es la garantía de los derechos políticos y el llamado que usted hacía a través de sus redes sociales a suprimir la violencia de cualquier parte en estas manifestaciones políticas. Sí, el día de ayer se presentaron unos hechos muy lamentables en el municipio de Libertador, en Catia, donde un equipo del candidato Henry Falcón resultó severamente lesionados, heridos. El diputado Teodoro Campos está hospitalizado. El diputado Teodoro Campos. Y estas circunstancias, Endrina, de que grupos violentos arremetan en contra de los venezolanos que están en uso y en pleno ejercicio de sus derechos políticos, no podemos nosotros permitirlo desde el punto de vista de quienes tenemos responsabilidades a través de los órganos del Estado. Es por ello que yo exhorto a que los órganos de seguridad, la Fiscalía, establezca la identificación plena de estos ciudadanos, quienes de alguna manera el día de ayer violentaron flagrantemente derechos humanos, derechos políticos, y sean sancionados de forma inmediata de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico. No podemos permitir a que se abra la puerta, esa compuerta peligrosa de la violencia política, y es por ello de que los órganos del Estado debemos de forma inmediata hacer lo que corresponde para evitar este tipo de mecanismos. Pero finalmente, Endrini, no quería dejar de señalar lo que corresponde a las condiciones propias del proceso electoral. Cuando hablamos de cara a este proceso del 20 de mayo, de que fueron revertidas todas las reubicaciones de los centros de votación, estamos hablando de aproximadamente 800.000 venezolanos que están regresando a su centro de votación natural. Cuando hablamos de que los consulados, por ejemplo el consulado del estado de la Florida, se reabrió y los venezolanos que están ubicados en el estado de Miami van a poder ejercer el voto en el consulado. Cuando te señalaba que los actores políticos se comprometieron y el Consejo Nacional Electoral tiene que ser garante de ese acuerdo en que no se va a hacer emisión de cadenas de contenido político en el marco de la campaña electoral, que los puntos de información de las organizaciones políticas van a estar alejados de 200 metros de los centros de votación para contribuir a que el venezolano pueda ejercer el voto con la libertad de su conciencia, sin ningún tipo de amedrentamiento. Cuando señalamos que los actores políticos tienen la posibilidad a través de un equipo de seguimiento que está dispuesto con el Consejo Nacional Electoral de ir haciéndole el debido aspectos a las actividades del cronograma electoral. Bueno, son todas estas actividades que contribuyen y que no
y que no fue así en los últimos 2 procesos electorales, y es por ello que te señalaba de que en este caso se están de alguna manera avanzando en el sentido correcto hacia las condiciones electorales. Las condiciones electorales nunca serán óptimas porque son progresivas, entonces siempre podrán ser más, y la invitación en este caso es a quienes en algún momento consideraron a que estas condiciones electorales no eran las suficientes, a que las reevalúen y se orienten en el sentido de la participación, y le hagan la invitación a los venezolanos a que acudamos masivamente a las urnas electorales. Solo a través del voto, solo a través del voto, Endrini, con esto culmino, los venezolanos pueden impulsar los cambios que tanto amerita el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión, Luis Emilio Rondón, rector principal del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes. Que tengan todos buenas tardes. Milagros. Gracias, Endrina. Amigos, así ponemos punto y final a la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta, ustedes deciden. A todos, buenas tardes.